Estimados amigos, me da muchísimo gusto saludarlos y llevarles a ustedes nuevamente pues una de estas entrevistas que les gustan a ustedes, entrevistas con personajes que fueron parte de la historia de nuestro cine mexicano o del espectáculo en general. Hoy quiero llevarles la entrevista que tuve con uno de los fotógrafos más reconocidos del espectáculo de México. Logró una de las hazañas más importantes en la historia del espectáculo, tomar la fotografía de una de las más grandes estrellas de Hollywood y revelar uno de los grandes misterios que ella ocultaba, Marilyn Monroe. Ella pues estuvo en México en el año de 1962 y pues en esa ocasión causó gran revuelo. Este fotógrafo pues le tomó una de las fotografías más controversiales y polémicas que se hayan realizado en torno a esta estrella de Hollywood. Pero pues yo quisiera contarles un poquito el contexto de por qué Marilyn Monroe vino a México. Marilyn visitó México el 20 de febrero de 1962. Fue en principio un viaje de esparcimiento, pero a la vez ella intentaba salir de los problemas que tenía. Estaba pasando por una etapa muy difícil anímicamente, emocionalmente, porque días antes de su viaje a México, su ex esposo, Arthur Miller, un dramaturgo y escritor muy importante allá en los Estados Unidos, acababa de casarse con una mujer que había conocido durante uno de los rodajes de Marilyn, justamente un año antes. Arthur Miller se había divorciado de Marilyn porque ya no sentía compatibilidad con ella, y pues bueno, después de casi un año de haberse divorciado, Arthur Miller contrajo matrimonio con esta mujer fotógrafa. Cuando Marilyn se enteró que su ex esposo acababa de casarse, pues entró en una depresión muy fuerte a pesar de que ella ya no estaba casada legalmente con él. Pues esto ocurrió solamente unos días antes de que Marilyn emprendiera este viaje a México, porque ya lo tenía ella previsto. Quiso aprovecharlo para olvidarse de esta situación que vivía, porque la prensa ya la empezaba a buscar justamente para tener una declaración allá en Estados Unidos sobre la reciente boda de su esposo. Cuando Marilyn viene a México, pues se hospeda en el Hotel Hilton Continental. Pues aunque trataba de pasar desapercibida, pues la prensa mexicana supo de su llegada a México y pues de inmediato quisieron conocer pues sus impresiones, porque era una de las estrellas más importantes del mundo hollywoodense. Cuando Marilyn se entera que lo están buscando los medios de comunicación, pues no le quedó más remedio que aceptar dar una conferencia, pues en principio para dar a conocer que pues venía a México a hacer distintas actividades, no tanto sobre pues la situación sentimental que había vivido con el matrimonio de Arthur Miller. Aquí en México se lleva a cabo esa famosa conferencia de prensa en el Hotel Hilton, y es cuando le toman una fotografía pues muy controversial, este fotógrafo que ustedes van a conocer en esta entrevista y que nos va a contar toda la historia que hubo alrededor de esta imagen. Bueno, después de que termina esta conferencia y los días posteriores, pues Marilyn empieza a hacer una serie de actividades personales, como pues ir a comprar, a buscar muebles rústicos para su casa, porque ella en su casa de California quería amueblar al estilo mexicano, ya le gustaba mucho la cultura mexicana, y fue justamente en una de las mueblerías del centro histórico donde conoció a un joven cineasta llamado José Bolaños, de quien pues en primera instancia se enamoró, porque pues ella lo vio a él muy joven. Ella tenía 36 años y él estaba muchos años menor que ella. Empezaron a tener esta relación de amistad primeramente, y José Bolaños no se le separó de ella durante los días que ella permaneció aquí en México. Después de ir a estas mueblerías, de haberse conocido, José Bolaños estuvo con ella en la taquería muy famosa de aquí del centro histórico, que era el Taquito. Después ella hace un viaje a Acapulco y José Bolaños la acompaña también para estar con ella, para siempre pues apoyarla emocionalmente, porque sabía de la situación que vivía Marilyn a nivel emocional. En ese inter, Marilyn pues visitó Toluca, visitó otros lugares, incluida la casa de Emilio el Indio Fernández y los estudios Churubusco. Cuando Marilyn visita los estudios Churubusco durante la filmación de la película El Ángel Exterminador, pues conoció a Luis Buñuel y conoció a Silvia Pinal y ya tomó fotografías con ellos, pero también conoció a Emilio el Indio Fernández, quien la invitó a pasar pues quería hacerle un gran recibimiento en su casa de Coyoacán, en la llamada Fortaleza de Coyoacán, ahí en la casa del Indio Fernández. Y pues le quería organizar una gran fiesta con toda la sociedad artística de México. Pero pues Marilyn estaba pasando por una situación muy difícil
y le pidió que pues, si le quería hacer un recibimiento fuera un poco más discreto. El Indio Fernández aceptó la propuesta y pues le organizó una cena con gente muy cercana a él solamente, con Dolores del Río, con Columba Domínguez, con Gabriel Figueroa, personas muy cercanas al entorno cinematográfico del Indio Fernández. Y entre ellas quería el Indio Fernández invitar a María Félix también para que estuviera y conociera de cerca a Marilyn Monroe, porque el Indio sabía que una de las artistas a las que más admiraba a Marilyn era justamente a María Félix. Entonces le quería dar esa sorpresa a Marilyn e invitó a la doña. Sin embargo, María Félix negó la invitación porque, pues, al estilo clásico de la doña, ella le dijo: 2 divas no pueden estar juntas en un mismo lugar. Por eso es que María Félix no asistió a la reunión que tuvo el Indio Fernández con Marilyn Monroe. Después de esto, Marilyn emprende un viaje a Acapulco junto con José Bolaños, quien la acompañó, y ahí estuvieron un par de días más. Después Marilyn se fue de regreso a los Estados Unidos el 3 de marzo de 1962 y José Bolaños no se le despegó, se fue con ella, inclusive la acompañó el 5 de marzo de 1962 a la entrega de premios de los Golden Globes en Estados Unidos, donde José Bolaños estuvo con Marilyn, atravesó la alfombra roja y pues todos la vieron como pues una pareja que estaba ahí surgiendo nuevamente. Sin embargo, la relación de Marilyn Monroe con José Bolaños fue muy controversial en Estados Unidos, que ya tenía tiempo de estar investigando a Marilyn Monroe porque ella pues había tenido una relación con los hermanos Kennedy, con John F. Kennedy y Robert Kennedy, dos figuras importantes de la política de Estados Unidos, uno de ellos el presidente. Marilyn había tenido pues una relación muy cercana con ambos hermanos y de alguna manera en esas charlas íntimas ella se fue enterando de muchos secretos de la política de Estados Unidos. Muchos de esos secretos los escribía en un libro que le decían el libro rojo, que era una especie de diario de Marilyn, que pues alguna vez ella pues amenazó con dar a conocer todos estos secretos que le contaban los hermanos Kennedy, algunas revelaciones muy importantes como el intento de querer asesinar a Fidel Castro, el líder cubano, entre otras muchas cosas. El FBI se enteró que Marilyn tenía esos secretos y que conocía más historias de parte de los hermanos Kennedy, pues comenzó una investigación en torno a su vida de ella, todo lo que hacía, todo lo que contaba, todo lo que pues tenía que ver con la historia de Marilyn Monroe. Cuando se enteran que ella anda teniendo ya una relación con José Bolaños también era investigado porque pues él tenía una cierta cercanía con la política comunista también aquí en México, entonces era un objeto también de riesgo para el FBI. Y cuando Marilyn se presentó en Estados Unidos con Bolaños, pues aún más entró la suspicacia de los servicios de investigación de los Estados Unidos. Desafortunadamente, después de la visita de Marilyn Monroe, cuando ella regresó a los Estados Unidos el 3 de marzo de 1962, no pasaron muchos meses para que ella, pues lamentablemente, fuera hallada sin vida en su casa de California ya en agosto de 1962, ese mismo año. Se hablaron de muchas historias en torno al por qué fue que tomó ella la decisión de pues, terminar con su existencia. Otros dicen que en realidad fue asesinada por órdenes del FBI justamente para que todos estos secretos no se dieran a conocer. Y pues coincidentalmente, después de la muerte de Marilyn, ocurre la muerte de John F. Kennedy. Aquí lo que yo quise compartir con ustedes es el contexto de por qué Marilyn Monroe vino a México y pues que conozcan cómo se dio esta fotografía histórica y tan controversial que van a conocer a través de esta entrevista, y también a su autor, este fotógrafo mexicano, pues que hasta hoy es reconocido a nivel internacional por esta imagen. Pues yo los invito a que vean la entrevista, que compartan pues sus comentarios, que nos digan qué les parece, alguna pregunta que tengan ustedes también, nosotros se las contestamos. Y pues bueno, les agradezco porque me estén siempre acompañando en estas historias y en estos videos. Yo soy Edmundo Pérez, los invito a que compartan pues este video, que se sigan suscribiendo y pues los dejo para que conozcan la historia de este fotógrafo tan importante para México. Les agradezco y sean bienvenidos. Historias, mitos y tragedias del cine mexicano con Edmundo Pérez.
how it happened. I was up there watering the plants. I promised the Kaufmans I would. They don't even have a hose, so I was using the cocktail shaker. Pardon me, my girlfriend's too shy to ask, but could she please have your seat? Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? Pues queridos amigos de este canal, me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente con otro de estos personajes de nuestro cine mexicano, un amigo de hace muchísimos años al que estimo mucho, y pues hoy tengo la gracia de poder estar con él aquí en su casa, porque pues él es uno de los fotógrafos más importantes de nuestra cultura aquí en México, pero a nivel internacional también, porque seguramente ustedes van a conocer una fotografía de Marilyn Monroe que pues le dio una trascendencia internacional a mi querido amigo Antonio Caballero, al que yo le doy las gracias por estar aquí conmigo. Gracias. No, yo encantado de que estés en tu casa. Esta fotografía de Marilyn Monroe es la que pues yo sé que tienes o has tenido muchísima participación en los medios de comunicación, en el área de espectáculos, de la cultura de México como fotógrafo, pero esta fotografía prácticamente es la que te dio la apertura para que te conocieran. Bueno, es parte, porque yo inicio en 1953 con Héctor García, me dediqué a espectáculos especialmente porque estaba el periódico Cine Mundial, que fue obra de Mario Moreno Cantinflas y su representante Isaac Araiza Díaz Araiza. Lo pusieron allá cerca de Bucareli, atrás en una calle, no me acuerdo ahorita el nombre. Y me dediqué a espectáculos. Fui el primero en empezar a cubrir lo que son las filmaciones en los estudios Churubusco, ya que cuando estaba yo con Héctor García, me llamaba mucho la atención ver a los artistas. Y decía, bueno, yo quiero llegar. Empecé con Héctor y la verdad le dije, cuando consideré que ya era el momento, le dije, oye maestro, ¿no te importa si ya me jubilo de ti? Me retiro, quiero pues iniciar por mi parte. Y él me dijo, no, Antonio, al contrario, yo quiero que tú crezcas y superes al maestro. Y te voy a pedir que pises a quien pises para que llegues arriba. Y así empecé esto. Realmente llegó la etapa, pasaron al correr de los años, colaboré en muchos periódicos, revistas, casi de todo México. Y un día estando con Octavio Alba, que ya habían pasado 3 o 4 directores de Cine Mundial, llego a la oficina y me dice Octavio, oye caballero, va a venir una gran figura del Cine Mundial aquí a México. Quiero que vayas al Hotel Continental Hilton y lleves 2 fotógrafos más. Uno para que cubra close-ups, otro medio y otro todo el ambiente. Antes de que lleguemos a esta memorable fotografía, vamos a conocer un poquito antes tu historia. Vamos a irnos a tus orígenes. ¿Dónde naciste? ¿A qué se dedican tus papás? ¿Eran fotógrafos también? No. Mira, yo nací en el barrio de Peralvillo y de ahí pasamos a la colonia Guerrero. Mi papá era ferrocarrilero, era maquinista, luego se hizo mecánico de ferrocarril, pero pues él emigró y mi mamá con mi abuelita se hizo cargo de la educación de mi hermano el mayor Ángel, mía y de mi hermana Cristina. Los 3 éramos los primeros hijos de mi mamá Julieta. Ella fue una mujer muy trabajadora, se dedicaba a todo lo que podía para poder sostenernos y poder darnos carrera. Más que nada estudios primarios, ¿no? Y a ella le gustaba mucho dibujar, tenía muy bonita letra, hacía acuarelas en porcelana, le gustaba mucho la actividad artística y yo heredé de ella el dibujo. Inicialmente yo era dibujante, ese era lo que más me gustaba.
Me acuerdo que cuando estaba con Héctor y en las tardes que ya me desocupaba, junto con un amigo mío que inicié en el medio también periodístico como camarógrafo en el noticiero Cuestión de Minutos, él se llamaba Jorge Hernández y le decíamos el Chompis. Nos íbamos a meter al Café El Conde allá en Bucareli, junto al Cine Bucareli, y a tomar café, y yo más que nada, yo iba a hacer esboces de las personas que les veía algo a lápiz. Siempre empecé con lápiz y con el carbón. Y de ahí ya cuando empecé, me llamó Héctor y empecé con Héctor a trabajar, me gustó más la fotografía. Mi padrastro, que en ese entonces, llegó un día con una camarita Brony y nos tomó unas fotos en la azotea y me llamó la atención, pero yo ya medio sabía algo, iba mucho al cine, me gustaban las películas musicales, los documentales que eran los finales de la Guerra Mundial, y en las matinés pasaban noticieros y me llamó mucho la atención. Mi padrastro me dijo, ¿te gusta la cámara así? Me la regaló, que éramos demasiado pobres, demasiado, y yo trabajaba tirando basuras, haciendo mandados, llamadas telefónicas de la tienda, corría a llamar y compraba mis rollos y tomaba mis fotos y pagaba mi revelado. Ya cuando llegué con Héctor, pues con Héctor empecé lo que es la carrera, porque es una profesión la fotografía, no nada más es un oficio. Y digo, es una carrera porque lleva matemáticas, física, química, pues arte, composición, todo eso, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando tu padrastro te regaló esa primera cámara? Cuando él me regaló la primera cámara he de haber tenido unos 6 años. Y llegué a la edad de 13 años cuando conocí a Héctor García, que Héctor García fue una coincidencia. Él tenía una secretaria, que era prima de María García, y le dijo a María, oye, tengo un jefe que está muy cuero, te lo voy a presentar. Además es un muy tipazo y buen fotógrafo. Y se lo presentó y ahí fue el flechazo. Se hicieron novios y se casaron. Y entonces, como María sabía que yo dibujaba y todo, y que me gustaba la fotografía, me dijo, oye, Héctor necesita un ayudante, pero es que empezar a tomar recados telefónicos de las citas que le hacen para reportajes y todo. Le digo, juega, me gustaría. Ya me llevó Héctor a su oficina, ahí en Reforma 12, despacho 502. Empecé a trabajar con él, a contestar, pero vi cómo hacía los químicos. Antes se preparaban, había una basculita romana y con pesitas, y pone uno la hidroquinona, el sulfito, todo para hacer los químicos de revelado. Ya que aprendí todo eso y a revelar, me enseñó primero a procesar los rollos, luego las imágenes. Me dijo, ya es tiempo de que tomes fotos. Pero eran unas camarotas Speed Graphite, más grandes que yo, y además con bombilla y todo. Entonces era cargar un mochilón. Ya empecé, me dijo, mira, esta es la escala, más o menos, a tantos metros esto, y quiero que vayas y cubras, ahora hay un cóctel. Me fui ahí, era el Hotel Princess, algo estaba ahí por donde está en Luis Moya, donde está el Cine Orfeón, ya ni existe. Arriba había un lugar que se llamaba El Ranchito, ahí se reunían los productores, fotógrafos, cinefotógrafos y las artistas más prestigiadas de la época de oro del cine. Y ya empecé yo a ir y me gustó más el ambiente.
Me fui de ahí, me fui a revelar, sequé los rollos, hice mis impresiones y las llevé al doctor Recanati, que era el director de Cine Mundial en la primera época. Ajá. Ya le llevé, le gustaron mucho, le ponía el sello de Héctor y la firma Héctor García. Ajá. Y ya le gustaban, dice, oye, Héctor es muy buen fotógrafo, qué buenas fotos se tomó el ciclotrón, porque así le decía. Le decía, sí, el maestro es muy bueno. Oye, ¿y cómo les fue? ¿Seguro se quedó ahí en la fiesta? Digo, sí, él se quedó y me pidió que yo viniera a revelar, cuando que yo era el que había ido a tomar, pero obviamente yo iba bajo las órdenes del maestro. Y ya llegaba Héctor después y me decía, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Pues mira, Héctor, hice esto, fotografié esto, aquí están los negativos, ya los archivé, ya llevé tantas fotos y aquí está el recibo de que me recibieron en Cine Mundial para el viernes que te llegue el pago. Y así me aventé año y medio con Héctor. Y llegó el momento en que le dije, oye Héctor, ya lo que me pagas no me funciona. O me pagas más o de plano me independizo. Y me dice, no, pues como tú creas, pero te puedo pagar, no puedo más, pero más que tanto. Y ahí aguanté como 3 meses más y le dije a mi mamá, yo ya quiero independizarme, pero necesito comprar una cámara. Y me dijo, no te preocupes, vamos a ver cómo sacamos. Vendió un radio que tenía un Majestic de plástico y compré una cámara Retina 2, que fue la primera cámara que tuve. Y empecé a trabajar, no tenía laboratorio, entonces fui con Antonio Velázquez de la revista Guerra al Crimen y le dije que si me daba chance de estar con Fernando Bastón López revelando ahí. Me dijo que sí, a cambio de hacerle algunos fotos de algunos crímenes o algo que hubiera, si no tenía fotógrafo. Entonces me inicié en la fotografía de criminal. Cuando tú trabajabas con Héctor García, esas fotos que tú llevabas, que tú tomabas, eran para Cine Mundial. ¿Te tocó a ti la época en que Héctor García hizo, porque son muy célebres sus fotos de cuando el accidente de Pedro Infante? Yo realmente cuando el último año que estuve con Héctor, por segunda ocasión, fue cuando el accidente de Pedro Infante, que me pidió que le ayudara, no me acuerdo qué evento, y él se fue a Mérida. Ajá. Él fue de los primeros fotógrafos que estuvo ahí, tiene fotos muy exclusivas, pero le vino el accidente que se cayó, se partió, y quedó inválido en silla de ruedas, que lo llevó a la muerte. Pero él siempre fue un fotógrafo muy, muy activo. Entre las muchas fotografías de Héctor García está una donde está Siqueiros, ¿no? Con la mano así en la cárcel. Bueno, en esa época, los dos ya competíamos. Yo cubría también mucho de todo eso, de los movimientos políticos que hubo, de los maestros ferrocarrileros. Ahí anduve, por ahí tengo fotos donde estoy entre los del meeting aventando piedras y los de los granaderos con el gas. Anduve y con los judiciales que nos recibieron a balazos ahí en la Procuraduría, ahí cerca del Monumento de la Revolución. Un amigo, un compañero fotógrafo, le dieron un balazo en la pierna. Él me decía, agáchate caballero, te van a dar. Le dije, mira, ¿para qué me agacho? Si me agacho y estos me quieren tirar un balazo, me lo tiran parado que acostado. Él se tiró y le pegó el balazo tirado en el piso. Y justo tomé yo la foto donde está Héctor, pegadito a los judiciales que están en un poste, y estaba junto conmigo Enrique Bordes Mangel. Y Enrique sí pudo meter su foto a un concurso. La misma foto la tomamos los dos,
y ahí le dieron un premio. Bueno, cosas de la vida, ¿no? ¿A dónde trabajas ahí? ¿A partir de qué estás haciendo esas reportajes policíacos? Cuando yo me pedí permiso a Antonio Velázquez y le pedí permiso a Héctor García de que me diera chance de colaborar en el cine mundial, me dijo que no había problema, que el mundo era para todos. De ahí conocí a Lorenzo Hernández, un gran, extraordinario fotógrafo al que le aprendí mucho, más que nada es fotografía publicitaria. De ahí con Lorenzo le dije, oye, vamos a poner un estudio más grande, y nos fuimos a un costado de Televisa, y ahí teníamos era una vecindad, y ahí pusimos un estudio. Y así anduve poniendo, luego puse en Donato Guerra 1, primero hasta arriba, y luego en Donato Guerra 14, donde conocí a Verónica Castro, que era una bebita. Era muy chiquita, pero nos hicimos muy amigos. De hecho, yo le presenté a mi hermano Enrique a Verónica, y yo representaba en esa época a Angélica María, a María Sorté y a otras vedettes. Ajá. Y como tenía mucho trabajo, le dije a Enrique, oye, mueve tú a Verónica Castro. Fue el fotógrafo de Mala Noche, no, de la movida. Todo, duró 20 años. Todo lo de Verónica Castro. Yo hice a muchas figuras, estrellas realmente, ¿eh? A muchas. Trabajas con Isela Vega, ¿no? A Isela la hice yo la traje, conviví con ella 6 años, creé a su hijo que tuvo con Alberto Vázquez, pero pues cuando se volvió estrella se acabó todo. Sí. Y qué bien, pues no era el destino de cada quien, y ella se convirtió en una buena estrella. Todavía tuvimos amistad, le hice fotos en unos desnudos en Isla Mujeres para un mural en el Teatro La Carpa, México, cuando debutó. Y pues de ahí salimos medio de pleito y ya no volvimos a hablar. Y también tuviste relación, esa es la nueva época, vamos a decir, que menciona, pero también conociste figuras de la época de oro, ¿no? Me dices que conociste a Elsa Aguirre. Hicimos mucha amistad hasta la fecha. Acabo de estar en un homenaje que le hicieron en Morelos. Ana Luisa Pelufo, Tongolele, muy amiga hasta que le dio el Alzheimer y ya falleció. Me contabas que hasta Resortes iba a ser tu suegro. Resortes, él quería, me empujaba a su hija, que nos llevábamos bien, pero nos llevábamos bien como amigos. Y Resortes me decía, cásate con ella, yo les pongo un estudio, les hago algo. Pero pues no había química. O sea, había amistad. Pero me llevé bien con toda la familia de Adalberto. Él me estimó muchísimo. En el caso de Marilyn Monroe, 1962 es el año en que muere ella, el 4 de agosto. Ese año es el año en que viene a México, ¿no? En 1962. Precisamente es cuando me pidió Octavio Alba, ya director, y llegamos al Hotel Continental Hilton. Llegué con Mario Marzano Luna y con José Luis Mujica Gasca al hotel. ¿Eran fotógrafos también? Eran fotógrafos. Mario Marzano era un extraordinario fotógrafo. José Luis Mujica era muy simpático, pero tuvo un accidente grave. Se volteó el carro y aplastó a su mujer. Lo metieron preso. Gracias a Carmen Salinas lo pudo sacar de Lecumberri, pero quedó mal de la cabeza y ella pagó la operación, hicieron una trepanación, pero no quedó bien. A ellos me los llevé. ¿Cómo se da entonces la fotografía? Bueno, por ahí tengo fotos donde estamos todos los fotógrafos. Y cuando ella llega tarde a la cita, ya nos íbamos a retirar cuando llegó por otra puerta. Y ya cuando la vieron todos se agruparon alrededor de ella. Yo les dije, oigan, ¿para qué se amontonan a hacerle fotos de ovalito
si con las cámaras que traemos podemos hacer desde lejos zoom y tomar distancia, le digo, no se vale. Y la están amontonando, hay que lucirla, porque para que venga otra vez va a estar difícil. No se podía uno ni parar ni hacer a un lado, porque todo el mundo quería. Entonces Lucy Quijadas, que era esposa de John Weeks, el director de International News Service, la llevó, fungió como relaciones públicas entre el hotel y Marilyn, y la llevó a una mesita como esta, y pusieron una champañera, una botella de champán y una copa. Y Juanito Martínez del periódico La Afición, él agarró y la retiró. Y yo quedé justo en los pies de ella. Y en eso, cuando ella, esté yo con la cámara aquí y el flash, pues no veía a Marilyn. Estaba esperando a ver para tomar. Justo cuando yo disparo, ella descruza las piernas y es cuando pasa esa foto. A eso me convierte en el primer paparazzi de México, porque estaba de moda la película El Paparazzi, no sé, con Mastroianni, y de ahí ya se soltó los paparazzis, porque el fotógrafo se apellidaba Paparazzo. Uh-huh. Entonces Mastroianni le decía, oye, paparazzo, ven para acá, y se quedó paparazzi. Ahí nació la palabra paparazzi. Yo tomé la foto y los demás sí alcanzaron a darse cuenta de lo que tomé y empezaron, oye, toma mi cámara, tómale una foto. Y a mí la verdad, eso se me hacía muy morboso. Yo negué muchos años la foto esta. Inclusive todo el mundo se la adjudicó hasta que la registré en derechos de autor. El negativo original me lo robó un ayudante mío que era Servín, un fotógrafo. Bueno, era primero laboratorista y luego se hizo fotógrafo. Fernando Servín, creo que se llamaba, ¿no? Servín. Trabajó, yo me acuerdo haberlo conocido en el periódico El Nacional hace muchos años. Sí, que empezó en Novedad, en el Esto, era laboratorista, a mí me imprimía mis fotonovelas y todo, de ahí hicimos amistad, luego se fue a La Afición y todo, y yo tuve pleitos con él, pero pleitos, y no sé dónde quedó el negativo, porque como era tan pipa, en alguna borrachera lo perdí. Pero entonces, dices tú que registraste esta foto. Sí, la tengo registrada en derechos de autor, ahí tengo el oficio y todo. ¿Y qué pasó? O sea, tú la llevaste a... ¿En qué momento te das cuenta que, porque esta foto es célebre porque se sabe que no trae ropa interior, ¿en qué momento te das cuenta tú que hiciste esta? Cuando me di cuenta, cuando llegué al laboratorio. Cuando ya revelé, me dijo Marzano y Mújica, órale, caramba, ¿ya viste lo que hiciste? No, a ver, ya vimos el negativo, 6x6. Oye, ya imprimí 3 copias, se las llevé a Octavio Alba, estaba ahí Jacobo Zabludowski y estaba el dueño Gaona, el de la Plaza de Toros, y entonces me dijo, regáleles una a cada una, así como no, y llegó Mayo, uno de los Magos, Faustino o Julio, a llevarle material de la conferencia, y me dice, oye, regálame una foto. Y le regalé una foto. Le dije, voy a imprimirla y con mucho gusto te la llevo allá a tu laboratorio. Pues teníamos amistad, nos intercambiábamos a veces. Cuando había una orden y no llegaba, yo le decía, oye, Faustino, regálame la foto, no llegué a tiempo. Sí, hermano, toma. Había hermandad, pero desgraciadamente abusó Mayo. La expuso en un museo, en el de aquí que estaba enfrente del Caballito, y como yo ya había hecho algunas exposiciones, la curadora me reconoció y me fue a decir, oye maestro,
tu foto la está publicando Mayo. Pero le hacía creer que él había sido como firmada por él. Entonces nos citaron allí en el museo y ya le dije, yo soy el propietario de la foto, y se la quitaron de ahí, pero tan conchudo que fue y la expuso en Madrid junto con Demetrio Bilbatúa, y ya en el periódico El País hicieron un reportaje que Faustino, uno de los Mayo, era el fotógrafo. Mentira. Me los encuentro en México nuevamente y le dije, sabes que tengo una demanda en contra tuya, y una demanda no en México, porque aquí en México no te la gano, la tengo en Estados Unidos en dólares. Así es que vuelve a hacer algo y te va a salir muy caro. No, te juro que en la vida vuelvo a tocar la foto. Mi hermano fue el que hizo todo eso, pero ya se murió. Le digo, bueno, pues yo me voy contra el grupo Hermanos Mayo. Y ya no. Al poco tiempo falleció también. Mario Marzano, revelé en esa época, nos hicimos socios momentáneamente. Se quedó con todo mi archivo casi de las fotos de Marilyn Monroe. Yo fui a pedírselo en varias ocasiones y se negó a entregar. Yo me quedé con este negativo, pero hace tiempo Alberto Carbot, que está haciendo un libro sobre la visita de Marilyn, le pidió a su mujer, a Norma, que fuera a la hemeroteca en Pachuca, y allí encontró la foto de Marilyn que yo les di y los negativos en 35 milímetros, donde hicieron una foto entera y otra un close-up de aquí para abajo. Y más pruebas ya no podía haber de que se robaron la foto. Sí, todo el mundo debe saber que esta foto es tuya, 100%. Sí, pues hubo mucho, me han pasado cosas chistosas. Una vez no me llevaba bien con un fotógrafo que era mi amigo, supuestamente. Lo conocí desde chamaco a él. Su papá era fotógrafo y todo. Y él tomó fotos y vendió muchas de Marilyn, pero muchas. Entonces él hizo una exposición en el metro de aquí de Pino Suárez y me invitó. Y yo llegué y en lugar de llamar la atención él, me iban a entrevistar a mí. Y yo les dije, por favor, yo no soy el de la exposición. Es él es el del quinceañero. Yo me hago a un lado, yo no quiero estorbar. Y él, así muy enojado al principio, nos invitaron a dar una plática Carbot a Tasco, porque supuestamente en el hotel que ella se había quedado, que era mentira, ya que dijeron que ahí se había quedado. Y fuimos y habló él, no, estoy Marilyn y todo. Y me dice, ahora habla tú. No, le digo, ya, ¿para qué hablo si ya hablaste todo, no? Digo, está bien lo que dijo aquí el maestro. Y ahí limamos asperezas. ¿Y cuánto tiempo pasó de cuando hiciste esta foto, porque fue en el 62, a cuando murió Marilyn? ¿Cuánto tiempo, cuántos meses? No, pues 2, 3 meses. Fue algo trágico y fue lo de Kennedy también. Fue un movimiento que hubo ahí grueso, sí, de grandes celebridades que murieron. Y cuando murió Marilyn, ¿esta foto volvió a resurgir en las portadas de Cine Mundial y todo eso? No, pues hasta la fecha ha estado pegando mucho. Yo he viajado a través de mis exposiciones que llevo. He viajado a todo el mundo, en Inglaterra, Italia, París, muchas veces he ido. En fin, inclusive vendí obra al Museo del Louvre de París. Estuve exponiendo en la Galería Polaris 10 años en París. Estuve en unos festivales que hacen en París. En fin, y me he dado cuenta de la fotografía de Marilyn, que mucha gente me reconoce no tanto por mí, sino me dicen por Marilyn. En Japón, que voy cada año, también
me han reconocido Por la foto. por la foto de ¿Y Marilyn. nunca tuviste después de que se publicó esta fotografía, algún contacto, algún reclamo de parte de la gente cercana a Marilyn? ¿De su No, familia? no, jamás. ¿Nada? No, esto a Marilyn no le afectó en nada. Al contrario, creo que le dio mayor rango de publicidad a nivel mundial. Es una de las fotos más famosas después del desnudo y de donde se le levanta la falda. Creo que esta es la tercera fotografía más famosa de Marilyn. ¿Y qué Monroe. sientes tú de que toda la gente en otros países te ubica y tu foto es famosísima y tú eres un un fotógrafo reconocido? Bueno, a mí nunca me han dado un premio por esta foto, ni me han tomado en cuenta, me han hecho reportajes, pero yo siempre digo, pues gracias a Marilyn, es como mi ángel que me cuida, y siempre lo he dicho. Hubo cierta química entre Marilyn y yo. Yo la empecé a admirar desde sus películas, desde que yo no me dedicaba a esto. This is a moment of thrill me, thrill me. Y cuando la conocí y empecé a leer y a enterarme de Marilyn, la empecé a admirar porque era una mujer muy culta. Todo el mundo piensa que era loca, tonta, boba, en fin. Y la verdad era una mujer demasiado culta. Escribió argumentos de cine, puso su propia filmadora, hizo poesía, leía mucho y mandó a un lado a su marido, que era un extraordinario escritor, porque él realmente sí necesitaba de Marilyn. Marilyn no necesitaba de él. Marilyn de algún modo era Marilyn. Tenía la personalidad. Ella tenía una voz muy chiquita, muy melodiosa, pero muy pequeña. Definitely. It costs only a few pennies more than ordinary toothpaste, but a recent survey shows that 8 out of 10 oral hygienists... Now you sound like a... Físicamente era delgada, alta, con curvas. No era voluptuosa como muchas, pero todo lo tenía en su lugar. Y tenía sobre todo mucho cerebro. Y otra cosa, ella era muy mexicana. Su mamá era de Piedras Negras, Coahuila. Fue mexicana y ella amaba a México, y su casa que mandó a hacer, que nunca pudo realmente, vivió muy poquito tiempo en Los Ángeles, fue de tipo colonial mexicano, y vino a México a varias cosas. Una, a comprar muebles mexicanos, y la otra, que fue al INPI, quería adoptar un niño mexicano, pero no se pudo. Inclusive hizo una donación a la esposa de López Mateos. López Mateos la trató muy bien, como un caballero que era todo un personaje López Mateos, y Evita era una dama, la verdad. Entonces, cuando vino ella a eso, en esa ocasión, la conferencia que estaba dando, ¿a qué se atribuía? Pues ella inicialmente vino a comprar muebles.
Luego vino a querer adoptar un hijo, tener un hijo, porque ella no podía tener hijos, tuvo varios abortos, tengo idea y todo. Y esa era la función de ella. Luego ella, estando en Toluca, que nadie menciona, ahí compró el suéter, y eso porque hacía mucho frío, y se lo llevó alguien que mandó el presidente o alguien de ahí, le llevó el suéter ese. Y a ella le gustaba mucho. Se iba a la playa y se lo ponía. Lo compró en Toluca. Nunca le compró a ese señor el suéter de Chiconcuá, ni compró el suéter en Chiconcuá, que es falso. Esa época fue también cuando se quedó en la casa del Indio Fernández. Otro error. Vino de visita como de media hora nada más. Se tomó un par de tequilas y se fue, pero nunca se quedó a dormir en casa del Indio. El Indio era un personaje muy hosco, muy agresivo, muy buen director de cine, nadie se lo va a negar, pero era de esto quiero y esto me lo dan. Inclusive con las mujeres le gustaba una y la quería a la fuerza. No era una persona que tuviera el don de conquista o algo. Inclusive era agresivo. Siempre andaba enfundado con una pistola. Tengo idea que cometió un asesinato hace años, pero él siempre fue muy agresivo con las armas y con la gente. Y le gustaba mucho el tequila. Y realmente su fortuna creo que se la acabó. Esta historia de Marilyn Monroe es una parte muy importante de tu vida como fotógrafo. Hay otra etapa después también, que es la de las fotonovelas, que tú fuiste el que instituyó, creo, o impulsó todo esto de crear historias en revistas. Tú también como fotógrafo. Sí, bueno, esto de las fotonovelas precisamente. Novelas de amor. Antes había una revista que se llamaba, precisamente como mi libro, Rutas de Pasión, y otra. Eran dos revistas que dirigía León K. Weiner y en Novedades Editores. Y yo colaboraba con él, hacía muchas fotos. Y ahí traían de Italia, de los estudios Cinecita, las fotonovelas que hacen allá. Allá eran estudios de cine específicamente para fotonovelas. No eran para cine, eran para fotonovelas. Hacían el set y todo, y eran fotos. Y entonces mandaban a México las fotos y aquí las armaban. Mi hermano Enrique lo metía a trabajar con León y él ayudaba a pegar las fotos. Y entonces hacían lo que es de la fotonovela, los letreros eran a cargo de un dibujante y luego ya se montaban. León me dijo un día: yo lo voy a hacer millonario, caballero. Le digo: ¿cómo, señor Juan? Tome, aquí tiene 2 hojas de un guión, hágame una fotonovela. Digo: bueno, deme dinero, ¿no? ¿Cuántos reportajes les ha hecho a fulano, a David Silva, a fulana, a mengano, a perengano? No, pues muchos. Bueno, pues es justo que le paguen. Vaya y búsquelos y que trabajen gratis. No, le dije: ¿cómo cree? Dice: vaya a la escuela de Andrés Soler y hay muchos actores y hay muchos artistas que les dice y van a querer trabajar gratis. Puta, pues ahí me agarré rehice el guión y ahí me voy. Y hablé con David Silva y Norma Lazareno. Oye, ¿me puedes ayudar? Caballero, claro que sí. Pero no tengo dinero, no te preocupes. Y hicimos la primera fotonovela. Luego agarré a
José Juan y Lucha Moreno, ¿no? La mamá de Mimi. De Mimi, y les dije, y me dijo, sí, caballero, hice la primera fotonovela de tipo de campo, ellos de charro y todo. Me prestaron su casa. Y de ahí me llamó y le dije, un amigo mío me ayudó, Carlos Lete, me presentó con su papá Pedro Lete, que era el que administraba todo lo de Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra. Entonces me dijo, señor caballero, vamos a hacer una revista que se va a llamar Amiga. Dice, quiero que usted nos ayude. Ah, claro. Ya me dieron el primer argumento y ya pues me fui a comprar cosas para la casa, porque no teníamos ni para la papa. Y luego ya empecé a trabajar, ¿no? Seguí trabajando, colaborando en novedades, pero se me ocurrió hacerle caso a los Escamilla, unos cuates, de pedir aumento de salario, y al que echaron fuera de Novedades fue a mí, y ellos se quedaron, pero ellos eran muy maliciosos. Bueno, pero yo me quedé con Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra. ¿Qué personajes o qué actores, actrices ya fueron los que, entre los muchos que tú manejaste en las fotonovelas? Andrés García, no sé. Bueno, Andrés García, David Silva, Andrea Palma. No hay artistas que no haya fotografiado yo, que no hayan trabajado conmigo. Solamente como ya sentía la presión, tanto Manuel de Landa contrató a María Félix, fue el único, y le pagó 50,000 pesos por un día, lo que se pagaba por una película en esa época. Y nada más hizo una fotonovela. Mira, es una cosa que admiro de la doña. La doña no era grosera realmente. Todos tienen una imagen de la doña muy pésima. La doña era atenta, era educada, muy culta. Ella respetaba al fotógrafo mucho. Y yo le decía, ¿por qué respetas tanto al fotógrafo? Ah, porque si el fotógrafo me quiere dar en la madre, me toma como se le pega la gana. Si yo lo trato bien, va a sacar mi mejor ángulo. Y perdóname que te diga esa palabra tan fea, pero yo acostumbro decir las cosas como son. Así era la doña. Cuando yo la conocí, estaban filmando Viernes de Ceniza con Arturo de Córdoba, y me acerqué muy tímido porque sabía que era muy grosera, y agarra y me dice, ¿cómo te llamas, Antonio? Toñito, acércate, no muerdo, no rasguño, no nada, vamos a ser amigos. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres tomar las fotos? No, pues así, tú dime y yo soy tuya. Y nos hicimos muy amigos, en verdad. Mi hermano me dijo, oye, te mandó saludar María cuando fue a la movida. Cuando fue al programa. Pero era una señora, mis respetos, ¿eh? O sea, no era señora grosera ni nada. Sabía imponerse, tenía carisma. Yo estuve en 2 o 3 filmaciones de películas de ella y era muy atenta, ¿eh? Yo hice varias fotonovelas al mismo tiempo de cine. Inclusive fui a buscar a Rafael para trabajar cuando debutó en El Patio. Y nos hicimos súper amigos, Rafael y yo, en esa época. Y ya casi había aceptado hacer la fotonovela. Pero entonces me pidió él que le hiciera una serie de cosas para él personal. Y me dediqué más a un poco de relaciones públicas con Rafael. Me preocupé mucho por fotografiar toda la ciudad. De eso es de lo que hago mis exposiciones, de la cuestión social. En fin, tengo mucho material y ha gustado mucho porque es cómo ha avanzado la ciudad de la época en que yo era niño a la actual, los cambios que ha habido en todos los aspectos.
creo que es muy importante. ¿Cuántos años tienes como fotógrafo? Como fotógrafo, pues haz cuenta de 53 para acá, como 70 y tantos. 73. 73 años. ¿Y sigues todavía? Sigo tomando fotos, es a lo que me dedico. Ajá. Hago fotografía de todo tipo, comercial, industrial, de modas, de reportajes, científica. Llegué a la universidad a hacer realmente fotografía científica. Luego entré a un concurso de fotografía científica, pero sí empecé a decirles cómo era la fotografía científica, el revelado, que es muy importante. Antonio, ¿cuántas historias tienes? ¿Cuánta trayectoria tan grande en el mundo de la fotografía? Te agradezco por la entrevista, por conocer estos detalles de esta fotografía tan histórica y por darnos esta entrevista para este canal. Te agradezco muchísimo por tu gracias. Tiempo. Estoy a tus órdenes. Todo lo que se te ofrezca. Pues aquí nos veremos en una próxima. Espero que haya una segunda oportunidad. Gracias a todos. Because I stay kissing sweet, the new Dazzledent way. Suscríbete. Si quieres conocer más de esta y otras historias del cine mexicano, suscríbete a este canal, dale like al video y toca la campanita para recibir las notificaciones. Y no te pierdas los más impactantes relatos, crónicas y nuevos videos.